Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Fragmentos de la existencia cotidiana, materiales usados ya desechados por la sociedad por obsoletos, mobiliario doméstico, aparatos eléctricos u otros cachivaches son recuperados en vía a otras posibles relecturas, son rescatados para crear sugerentes estructuras y peculiares hábitats accesibles al público, para que pueda evadirse a extraños escenarios cósmicos o trascendentes. La instalación de Pablo Orza en la Fundación Granell y su peculiar línea investigadora son nuestra entrevista de esta noche. Pablo Orza vive en Opico Sacro, alterna su estancia a pocos kilómetros de Santiago con frecuentes viajes a París y Nueva York. Participa en otras muchas actividades artísticas multidisciplinares a través de los colectivos Iniciativa Curva e Espacio, relacionados con la Fundación Granell, y es miembro del Centro de Novas Tecnologías de Opico Sacro. Becado por Caixa Galicia y Unión Fenosa, asiste a encuentros internacionales de cerámica en Nigrán. Y desde 1998 participa en una treintena de exposiciones individuales. Destacan Regalicia en la Galería SCQ, Monteverdi en la Galería Clérigos de Lugo, pequeños teatros abstractos en el Centro Sociocultural de Caixa Nova en Vigo y colectivas como la muestra Urbanitas del Marco de Vigo. Funda con su amigo y compañero Luis Pousa la revista de creación Epistolario y es un innovador permanente. Poesía, grabaciones sonoras experimentales, performance, fusión de pintura con escultura en piezas tridimensionales, collages, rotos, descosidos y el mismo soporte como recurso plástico sirven a Pablo Orza para generar un proceso transformador cultural. Trabaja con material reciclado y la memoria es un latido permanente en su producción. Bienvenido a nuestro espacio de arte, Pablo. Muy buenas noches. Buenas noches, Fátima. Gracias. ¿Cómo se puede convertir la noble escalinata de la Fundación Granell, un hueco de escalera, en una máquina de transporte interestelar? ¿Cómo se puede convertir? Con imaginación. Es un espacio que tiene la Granell para hacer instalación y me llamaron para hacer y bueno, surgió una pieza de intervención que normalmente solo se utilizan unos muros, pero decidí integrar la escalera como un elemento de dinamizador de la pieza. Era una pieza que el elemento arquitectónico era muy importante. Y también una meditación profunda sobre el espacio, ¿no? Porque penden de las escaleras el cuarzo. Este cuarzo, este material, ¿qué representa para ti? Bueno, el cuarzo empieza a aparecer en mi obra, en los trabajos, cuando a raíz de la formación del Centro de Nuevas Tecnologías del Pico Sacro, porque este centro tiene el Pico Sacro, es una montaña que es enteramente de cuarzo. Y mítico para los compostelanos. Sí, es una montaña que ya forma parte incluso de lo que es la narración del propio camino. Del Camino de Santiago. Al parecer es a esa montaña donde se dirigen los discípulos del apóstol enviados por la reina Lupa a buscar unos bueyes o unos toros salvajes para uncir el carro, transportar el cuerpo y bueno, y también creo, eso ya no es seguro, que este eremita, que es el que ve unas luces que van desde un lugar y le señalan el sitio donde se encuentra después, las luces venían desde el Pico Sacro, me parece. Pero bueno, especialmente, sobre todo, es una montaña también muy particular. Hay un estudio del ayuntamiento, del concello de Boqueixón, que hicieron unos espeleólogos y al parecer es una montaña de cuarzo muy particular, una formación rocosa muy especial.
Y bueno, el cuarzo, aquellos que estén familiarizados con la gemoterapia, es un mineral que tiene unas propiedades energéticas muy especiales y bueno, el hecho de vivir próximo al pico sacro y poco a poco ir teniendo una relación con ese espacio, el cuarzo pasó a ser un componente importante y frecuente, sobre todo en las piezas que forman parte de, porque bueno, tengo distintas líneas, ¿no?, de trabajo. Y hay un tipo de obras que pertenecen a un colectivo, el Centro de Nuevas Tecnologías, y esas... Del que hablaremos. Y esbozas en muchas instalaciones, como en Domótica Trascendental, expuesta en el Marco de Vigo, un interior doméstico, con aparatos electrodomésticos, frigoríficos, licuadoras y los cableados a la vista, conectados a ordenadores que supuestamente controlan el sistema. ¿Reflexionas en esta instalación sobre las nuevas tecnologías? Sí, sigue siendo una pieza dentro del tipo de obras que se hacen en el Centro de Nuevas Tecnologías, y precisamente por eso, porque la reflexión va por ahí. El cuarzo, por estas propiedades energéticas, se plantea como un modelo o un recurso de nueva tecnología, y en esta pieza hay una reflexión sobre esta nueva tecnología que está centrada especialmente en el tema de la energía interior. Digamos que en el sentido en el que entendemos tecnología es todo este tipo de ingenios y aparatos que se han ido desarrollando y descubriendo en este siglo XX y bueno, ahora ya en el XXI, y que han aparecido, bueno, han inundado, ¿no? Sí, sí. Y entonces se ha volcado, digamos, la sensación que se tiene de energía es cualquier cosa que vaya en esa dirección, el desarrollo de la telefonía, el desarrollo de los ordenadores, el desarrollo de lo que es tecnología propiamente electrónica. Pero lo que ahí creo que hay simplemente hay una falta de compensación, porque es como un centrarse en la energía fuera de nosotros, en una tecnología externa, y no hay una pregunta sobre una tecnología interna. Entonces, las nuevas tecnologías, dentro de ese epígrafe se encuentra esa pregunta, ¿no? Las nuevas tecnologías no podrían estar en nosotros. Quizá, o sea, nuestro cuerpo, y cada vez cuanto más se investiga, sobre especialmente el cerebro, pero bueno, la totalidad del funcionamiento, también uno se plantea que hay ahí una tecnología y algo muy especial. Y en estas instalaciones mucha crítica a la globalización, a los tentáculos del mundo, de nuestro mundo, a los residuos industriales, urbanos, a la sociedad de consumo, ¿no? Y al hilo de esto también te preguntamos si por este motivo te instalas en el campo. El campo, yo creo que, bueno, sí, por este motivo, pero creo que es una experiencia que debería ser recomendable. Creo que el campo, la naturaleza, da un contrapunto a una forma de vida que está volviéndose de espaldas a lo natural, y creo que, y todo al hilo un poco de lo que hablamos, cuando la tecnología, este desarrollo tecnológico supone una merma de las calidades de vida, porque en la producción de estas tecnologías genera unos residuos que deterioran el medio, que es, digamos, la fuente nutricia de nuestra vida. Por ahora todavía no podemos comernos, ¿no?, un ordenador ni un chip. Ese deterioro de lo natural por estas tecnologías hace dudar de si se está
investigando o se está excediendo, ¿no?, en la investigación o en este desarrollo está como poco compensado, y creo que la experiencia de la naturaleza sí equilibra, ¿no? El hecho de vivir en el campo, estar un poco más cercano a los ciclos de la naturaleza, nos da una medida humana más justa, ¿no? Creo que se está viviendo desequilibradamente. En Regalicia también, en la pieza que hiciste en SCQ, también incluso instalabas un cubo y también conectado, o sea, en todos los puntos de la Tierra, del planeta, también hacía hincapié en esta idea de lo natural. Sí, sigue siendo también una pieza dentro de las piezas del Centro de Nuevas Tecnologías, y también esta pieza en concreto, la de Regalicia, era una pieza intentando... era una de las primeras máquinas que desarrolló el Centro de Nuevas Tecnologías, porque las piezas se consideran como máquinas, y máquinas que, digamos, llevan el nombre de máquinas bioprocesadoras interactivas, las MBI, y digamos que esta era una máquina en la que uno podía plantearse el conectarse a un territorio determinado, en este caso Galicia, y plantearse qué estaba sucediendo ahí, qué factores conviven y configuran un territorio determinado, y planteaba la posibilidad de modificar intencionalmente. Se había creado una especie de receptáculo en el que la intención, el deseo de cualquiera que viese la pieza se proyectase hacia ese territorio, a la medida en que había un aspecto de sanación. Otra MBI es la compuesta por un sofá y al que cualquier persona se puede sentar, y está conectada por cables a una obra de una pintura del siglo XVIII. ¿Cuál es el mensaje del arte, Pablo, cuando en su nombre se intercambian estos fluidos o conexiones a una máquina? Sí, las MBI, las máquinas bioprocesadoras, aparecen, y en general todas estas piezas del TPS, del Centro de Nuevas Tecnologías, aparecen como una propuesta, un guiño, un gesto, invitando a desarrollar esa tecnología interna, esta capacidad conectiva que llevamos dentro. Esta máquina es la primera que apareció del centro, y bueno, como apareció en el contexto artístico, pues un poco fue una de las primeras aplicaciones de las máquinas bioprocesadoras, que por cierto todas estas máquinas no llevan absolutamente nada de eléctrico, ni... Es ficción pura. Es ficción, me refiero que sí llevan componentes electrónicos de desecho, y como haciendo una especie de... jugando con la puesta en escena de lo tecnológico, pero lo que sí que llevan, que realmente es el motor, o sea, lo que sí que llevan eléctrico es, en algún lugar llevan un cuarzo, que es, digamos, el que sí que dinamiza. El cuarzo tiene un componente piezoeléctrico que permite convertir una fuerza en electricidad y viceversa, y sí permite, o sea, sí que ahí hay un motor, o sea, ahí sí que hay una parte, pero esa parte es natural e interacciona con el espectador. Y entonces esta primera máquina, pues claro, surgía en un contexto muy artístico, y bueno, se aplicó al ámbito de las artes, y en este caso era la posibilidad de a través de un cuadro acceder a todo un contexto histórico que
rodeaba la creación de ese cuadro. Un cuadro de una pintura holandesa. Bueno, era una imitación, ¿no? Hombre, claro. de un cuadro holandés tipo del siglo XVIII, Carísima iba a ser XIX. la pieza. Incluso el espectador, la posibilidad de intervenir, o sea, y participar de todos esos procesos de cambios, en este caso de la época del siglo XVIII o en los más modernos, los más contemporáneos, pero no, meterlo. Claro, el espectador es invitado a desarrollar su percepción, a desarrollar incluso la posibilidad de cambio, ¿no? Intervenir, ¿no? Incluso poder modificar. Sí, o sea, ahora no me acordaba, como digamos, ampliar su conciencia y su percepción para conectarse a las cosas. De alguna manera, estas nuevas tecnologías, o sea, la tecnología interna es esta capacidad conectiva que existe en nosotros. Sí, en este caso sería casi una máquina del tiempo. Lo tecnológico es algo propio de tu trabajo, ¿no? Pero todavía estás descubriendo su magia porque en otras ocasiones te hemos visto usar métodos tradicionales como el collage, el lápiz, el papel. Claro, eso es la otra línea, ¿no?, de trabajo que tienes dos líneas de trabajo, las arquitectuaciones y este tipo de instalaciones de material reciclado. ¿Qué suponen para ti las arquitectuaciones? ¿Es como un relax? Arquitectuaciones sería una especie de trabajo que estaría ya más dentro de los límites convencionales de lo plástico. Sí, entre pintura y escultura, ¿no? A caballo. Sí, sí, tienen un acabado entre pintura y escultura y sobre todo pues están pues, cuestiones estéticas, plásticas, de materiales, están más por ahí. Y en tus comienzos, que también empezaste con la figura humana y la anatomía, ¿por qué este cambio tan espectacular en tu trabajo? Bueno, la formación un poco académica pasa mucho por... Casi te obliga, ¿no? Y también es a la hora cuando la parte que tiene el dibujo y que tiene lo plástico, la representación, es casi inevitable que pase por el ser humano. Y es que la propia magia que tiene la representación, tú cuando representas, integras cosas y reflexionas, entonces cuando tú pintas, es fácil pasar por lo humano porque te estás conociendo al principio. Los niños pues dibujan a sus padres, dibujan a sus hermanos, dibujan el mundo que los rodea y tú, que eres quien lo estás haciendo, pues como ser humano, pues es fácil que te representes. Luego, pues puede que vengan otras etapas, que investigues otras cosas, pero de todas maneras no es algo que tampoco haya abandonado porque ahora últimamente en un tipo de trabajos que estoy haciendo... Sí, ahora con fotografía, ¿no? Vuelves a retomar. Sí, sale el cuerpo bastante presente y el cuerpo tampoco desaparece en el sentido de que es precisamente el cuerpo del espectador quien complementa y además quien realmente pone en funcionamiento las piezas especialmente de... O sea que por la lectura que podemos hacer de tus obras no se impone la máquina definitivamente sobre el cuerpo humano. No. Sí. Y te vemos, Pablo, seguidor de Thomas Hirschhorn, incluso también de Fluxus, en el sentido de unión, arte y vida, y también de Beuys. ¿De quién te sientes heredero? Son muchos, hay muchas. También muchas has estudiado la obra de Gombrich, y has estado cerca de Lucio Muñoz, me parece. Sí, también me gusta mucho. Depende según el tipo de trabajos. Por ejemplo, para las arquitectuaciones tengo unos referentes más, y para lo de las piezas del TPS pues otras, pero sí. Hay unos que además siguen ahí siempre
pues... Yo lo de como... la conexión con la Tierra lo veo mucho con Voice, como cuando había conectado ese teléfono o sea, con lo natural, ¿no? Con las estructuras inamovibles. Sí, también Voice tiene la parte así también chamánica, como Voice tiene una reflexión también energética bastante poderosa, pero luego a nivel de acabados también, lo inmediato, materiales reciclados, materiales naturales. Pero bueno, luego también... Hay mucho de Hirschhorn, a nivel de montaje. Hirschhorn, sí, puesta en escena, sobre todo alguna pieza grande y sobre todo también un sentido didáctico. Y también falta, bueno, te falta todavía que te den un museo entero, o la Fundación Granel, pero entera, no un sitio específico. Claro, para que puedas desarrollar más. Y nos has hablado antes del Centro de Nuevas Tecnologías do Pico Sacro, que es un colectivo de artistas procedentes de distintas disciplinas, ¿no? Como la música, el teatro, la danza, la plástica. ¿Qué pretendéis con esta iniciativa? Pues un poco difundir esta idea, ¿no? de energía, de percepción, de conciencia, esta reflexión sobre dónde estamos poniendo el acento a la hora de desarrollar unas capacidades y unas tecnologías. Podemos desarrollar los teléfonos inalámbricos, pero por ejemplo no dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, a plantearnos si la telepatía es posible, por ejemplo, ¿no? O cuestiones así. Y en distintos ámbitos, porque esto es como lo abarca todo y es casi a la larga también es una forma de vida y una forma de entender. Una forma de vida que incluso te lleva a no firmar tu propia autoría, ¿no? Sino que utilizas para firmar las piezas el colectivo gallego. Claro. Sí, sobre todo, claro, estas piezas que tienen un componente didáctico, por decir así, o bueno, de transmitir una reflexión, ¿no? Sobre el mundo y decir, pues yo entiendo, lo veo así, ¿no? Pues sí, ya desde que surgió ya parecía que las obras solo eran para ese contexto, siempre lo he sentido así. ¿Y tienes cercanía familiar en el mundo artístico? Porque procedes de una familia de política, economía, o sea, ¿hay antecedentes en tu familia que se dedican al mundo del arte? Hay, a nivel, sí, creo que hay alguien, pero ahora no recuerdo el nombre, en la familia de mi padre sí hay gente que especialmente alguien que pinta, pero luego también hay, hay algún arquitecto y también hay bastantes que de una manera aficionada a la música se dedican y tienen bastante oído musical y luego también creo que hay alguien haciendo algo de cine, me parece, pero familia que, bueno, que no tengo mucho contacto tampoco. Pero sí de la música a la que mencionas y de la que te has formado, ¿no? ¿Qué representa la música dentro de tu concepto artístico global, ¿no? ¿En qué lugar la sitúas comparándola con otras disciplinas? Para mí la diferencia, todo viene a ser bastante semejante, es un poco, varían condiciones de los soportes, pero bueno, la música sigue siendo igualmente vibración, como es el color, que es lo que usas, y la música también tiene cuestiones bueno, pues plásticas, ¿no? De hecho, uno se podría pensar en una pieza sonora como en una escultura en el tiempo, ¿no? Que transcurre. Y la música también tiene una inmediatez, tiene algo que, digamos, yo creo que es lo que siente mucho quizá el artista de performance, que es cuando tu cuerpo es el emisor, ya no estás utilizando un intermediario, como sea un soporte, un papel en el que has pintado, una escultura que has hecho, sino que yo aquí emito igual que emite este dibujo que se hizo, y estableces inmediatamente un vínculo, ¿no? En el espacio con
con alguien, y entonces la música tiene también esa inmediatez que a veces queda pospuesta en un soporte, en una escultura, ¿no? No vas a estar ahí para ver cómo es la recepción de esa obra, en cambio con la música. Bueno, y Pablo, ¿qué proyectos así inmediatos tienes a la vista? Me parece que estás investigando ahora, te estás metiendo de lleno en la fotografía. Estoy trasladando algunas cuestiones de energéticas, que vienen ya de toda esta reflexión, claro, porque ahora estoy planteando a ver cómo podía ser una especie de didáctica de lo que sería un trabajo con la energía sutil. Todos hablamos de que nuestros cuerpos tienen energía, hay centros energéticos, se habla de los chakras, se habla de los gestos como portadores de energía, y entonces estoy investigando cómo puede haber una transmisión, ¿no? De eso. Estoy trabajando con fotografía y formas energéticas, y un poco familiarizando con la posibilidad de que los contenidos, o sea, esta palabra que yo digo pueda ser, por ejemplo, una esfera de luz que te envío, y entonces a lo mejor pues también hay una investigación sobre otros lenguajes que además estaría muy cercano otra vez con lo musical a la hora de emitir, ¿no? El sonido, la voz. El sonido, la voz, exactamente. Y siempre los tentáculos y las conexiones y los fluidos. Bueno, Pablo, el tiempo se nos cae encima. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Correo Televisión. Gracias a vosotros. La vida cotidiana se tecnifica cada vez más y el arte actual no es ajeno a esos cambios. Un arte contaminado por los medios de comunicación, incorporando incluso el propio televisor como fuente de inspiración para las obras de Pablo Orza, un creador que trabaja con medios poco convencionales, usando materiales de reciclaje en aras de crear una fusión mayor entre arte y vida. Déjense alterar por los avances tecnológicos, pero no se hagan dependientes de ellos. Muy buenas noches.